y empezamos en Popayán la Semana Andina para la prevención del embarazo adolescente. En todos los países del área andina estaremos esta semana hasta el 26 hablando de embarazo adolescente y todos los factores que tienen que ver con su prevención. El embarazo adolescente es prevenible, pero es un problema grave de salud pública, porque tenemos realmente todavía una gran cantidad de hombres y mujeres jóvenes que se embarazan y que en su mayoría, el 95% del embarazo adolescente es en la población más pobre. Es decir, el embarazo adolescente reproduce la pobreza, es uno de los factores que aumentan las brechas de desigualdades entre hombres y mujeres y entre los jóvenes. Son los jóvenes pobres, hombres y mujeres, quienes más se ven afectados por este problema, que lo tenemos en el escenario público para el debate, en los colegios, con los maestros, con los padres, con las autoridades sanitarias, porque este es un tema complejo que requiere intervención del sector educativo, del sector del bienestar familiar, del sector de la justicia, del sector que genera y orienta las políticas públicas. Es decir, esta es una tarea que requiere el colectivo de la sociedad, porque tiene que ver con muchísimos temas. Y este año, sobre todo, nos está haciendo un llamado muy importante para que hablemos claro, para que paremos en seco la violencia basada en género y el embarazo adolescente. Y preguntaremos, bueno, ¿cuál es la relación entre violencias basadas en género y embarazo adolescente? Pues quiero decirles que todo embarazo en una mujer menor de 14 años se considera un delito, se considera una violación sexual, porque los menores de 14 años en nuestra legislación se consideran personitas que todavía no pueden discernir, tomar decisiones propias, y por eso todos los embarazos en mujeres menores de 14 años se consideran una violación, y por lo tanto en la legislación colombiana todo embarazo que es producto de una violación, las personas tienen derecho de optar por la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, sin ningún conflicto con la ley. Y por lo tanto las personas que hagan ese acto, las personas que hagan, que embaracen, o los hombres que embaracen a una niña menor de 14 años, pues son delincuentes y por lo tanto están sometidos al Código Penal. Y eso es importante que lo digamos, por eso este año estamos diciendo no a la violencia basada en género y no al embarazo adolescente. Lo que queremos es efectivamente que fomentemos la educación sexual integral, y esto parte no solamente de enseñar los métodos anticonceptivos que debemos enseñar, promocionar, enseñar a utilizar, que haya acceso y oportunidad para que los hombres y mujeres jóvenes que quieran optar por este camino, pues tengan acceso a métodos de planificación familiar, pero también enseñar a usarlos, enseñar la responsabilidad sexual, cuándo es la edad adecuada para que iniciemos nuestra vida sexual, y tenemos que incorporar la educación sexual y la salud sexual como un elemento importante en lo que llamamos el derecho o el goce efectivo al derecho fundamental a la salud y el derecho a la salud integral. Por eso es muy importante entonces que nuestros adolescentes y todas las juventudes sin excepción tengan derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, entendiendo que el cuerpo es nuestro territorio y por lo tanto sobre nuestro cuerpo no debe decidir nadie diferente a nosotros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en términos de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que todos los hombres y mujeres tenemos derechos a ejercerlos, a exigirlos. Desde luego también tenemos deberes, porque tenemos derechos, pero también deberes. Y lo que queremos decir entonces es que los jóvenes tienen derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Entonces somos, digamos, sujetos de derechos sexuales y de derechos reproductivos, a tomar decisiones informadas, a decidir cuándo quedo o a decidir que no quiero quedar embarazado o embarazada. Tengo derecho a
tener acceso a métodos de planificación familiar cuando lo requiera y están incluidos en el plan de beneficios de salud, pero también tengo derecho a que se me respete mi cuerpo, a que se respete mi autonomía y a que me incluyan en las decisiones que tienen que ver con mi vida sexual. Esto es muy importante, por eso estamos haciendo insistencia en los jóvenes. La educación sexual integral o la educación integral en sexualidad es un derecho y una estrategia efectiva en la prevención y reducción del embarazo en la infancia y adolescencia. Padres, madres que me están escuchando, tenemos que hablar con nuestros hijos de todos los temas, tenemos que conocer a nuestros hijos. Ya lo dijimos hace unos días en la celebración o conmemoración de la prevención del suicidio. Si no conocemos a nuestros hijos, si no comprendemos su comportamiento, pues es muy difícil que podamos hablar de todos los temas. Y un tema que no nos gusta por el estigma, por los mitos, las creencias que tenemos sobre la vida sexual, pues no nos gusta, nos da pena hablar con nuestros niños o nuestras niñas de los temas de la sexualidad, y peor si mi niño o mi niña tiene de pronto una orientación sexual que no va a ser de masculino o femenino, sino que pueda tener una orientación diversa. Hablar de la sexualidad es muy importante porque no podemos dejar en los amigos que le enseñen a nuestros hijos qué es la masturbación, cómo es el tema de la masturbación, qué es la menstruación, qué pasa cuando hay menstruación, qué pasa cuando me empiezan a crecer los senos, cuando me empieza a salir vello púbico. Todas, digamos, las manifestaciones que se van dando en la maduración de los jóvenes y adolescentes, pero sobre todo todos los temas que tienen que ver con la responsabilidad y la educación sexual, cuándo iniciar relaciones sexuales, qué precauciones y cuidados debo tener, con quién debería hacerlo o no debería hacerlo, qué derechos tengo en el plan de beneficios de salud sobre mi salud sexual, qué derechos tengo a ir a donde un médico para que me oriente, o a un psicólogo o a un psiquiatra. Todos estos temas son temas que tienen que ver con la educación integral en salud. Y un tema que han incorporado este año con mucha fuerza en la Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente es lo que está pasando en Colombia y en el mundo con los niños y niñas con discapacidad. Lo que arrojaron estos estudios es que realmente los niños y niñas con discapacidad son más propensos a ser violados y por lo tanto hay que tener mucho cuidado a estas violencias porque a veces transitan de manera invisible. Esta cifra es una cifra contundente que quiero que ustedes recuerden. En Colombia se presentaron 106.381 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años. ¿Y esto qué significa? Que el 95% de estos, más o menos 100.000, es en mujeres y hombres pobres, los más pobres. ¿Y qué pasa cuando una pareja de pobres tiene un bebé? Pues este bebé no nace, como románticamente nos dicen, con el pan bajo el brazo. No nace con el pan bajo el brazo. Lo que hace esta situación es recrear, reproducir la pobreza y por lo tanto truncar la vida de dos jóvenes que podrían esperar un poco más para embarazarse o tomar la decisión de no embarazarse. Esta situación es una situación muy compleja en términos de salud pública, en términos de desarrollo social, de desarrollo económico de las comunidades, y es un tema que a todos los padres y madres que tenemos adolescentes debería preocuparnos. El embarazo adolescente en Colombia es una tragedia de la salud pública que requiere intervención de muchas personas. Y esta otra cifra, en el 2021 se registraron 4.708 nacimientos de niñas entre 10 y 14 años. Esto es violencia sexual. Todo embarazo en una niña menor de 14 años es una violación sexual y por lo tanto es violencia sexual y es un delito que las personas, los hombres que hacen esto deben atender. Y mire estos datos de violencia sexual: 22.607 casos de víctimas de violencia sexual. El 1.4 tenían algún tipo de discapacidad, el 1.8 es de la comunidad LGTBIQ+, el 5% de grupos étnicos, el 88% mujeres y el 74% niñas y adolescentes de 0 a 19 años. Datos de violencia sexual, un gravísimo problema que tenemos que trabajar.
Otro dato importante es 1 de cada 5 adolescentes que ya son madres vuelven a quedar embarazadas siendo adolescentes. Ojo con ese tema. Y esto, ¿por qué razón? Porque nos falta más educación integral, nos falta más acceso a métodos de planificación familiar, nos falta más empoderar a las niñas y a los niños en términos de su rol en la sociedad, nos falta más planear con ellos un proyecto de vida que sea duradero, nos faltan más redes de apoyo social para que los chicos tengan cómo hablar, si no pueden hablar con los padres, con los docentes, con los maestros, con el soporte de los centros de salud, con nuestra EPS. Es decir, siempre nuestros muchachos podrían hablar entonces mejor con sus pares o hablar con otras personas. Las redes de apoyo social son supremamente importantes para que los jóvenes realmente no vuelvan a repetir este tema. 8.821 niños de 10 a 14 años fueron víctimas de violencia sexual y 3.393 adolescentes de 15 a 19 años fueron víctimas de violencia sexual. Estos datos realmente son muy aterradores porque estas formas de violencia en contra de los niños y las niñas son muy importantes. En esta Semana Andina que organiza la Dimensión 5 de la Secretaría de Salud Municipal de Popayán, en alianza con EPS e IPS, estaremos visitando diferentes lugares de Popayán, estaremos realizando diversas actividades en las redes sociales, en nuestra página de Facebook de la Secretaría de Salud Municipal de Popayán. Estaremos informando toda esta semana de nuestras actividades, dando a conocer y sobre todo quiero invitar a los padres, a las madres, a los maestros, a abrir más espacios para abordar estos problemas complejos de la salud pública, entendiendo que la salud pública es el referente en el cual nos articulamos todos los sectores para incidir sobre problemas complejos, prevención del suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, embarazo adolescente, violencias, temas que son complejos y que requieren la intervención de todos. Esta semana andina que empieza hoy, que va hasta el 26 de septiembre, es una semana en donde muchos actores nos encontramos para hablar de la prevención del embarazo adolescente. Y cuando hablamos de prevención significa que este acto, que es un acto vital, que tiene que ver con las relaciones sociales, con las costumbres, con las creencias, con todo, digamos, toda nuestra concepción, nuestra cosmovisión, las tradiciones culturales. Hay muchas culturas que consideran que embarazar a las chicas desde muy temprano, casarlas o venderlas o cambiarlas, pues es una práctica aceptable. Tenemos que decirle que tenemos que discutir como sociedad todos esos actos que van en contra de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las jóvenes. Esta semana pues es la Semana Andina que empieza hoy. Los estoy invitando de manera muy cordial a que estén atentos de todas las actividades que realizaremos para que se comprometan a que le van a hablar a sus hijos de un tema tan importante como